Buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos el grupo 7, conformados por Carpio Caterine, Cutiupala Fabricio y García Sandy y mi persona, Alarcón Jacqueline. Y nuestro tema de proyecto es virus del cólera porcino. A continuación voy a realizar la demostración en NCBI. Bueno, como primer punto, voy a hacer la demostración de las accesiones de los genes que nosotros escogimos. Previamente ya me encuentro registrada en la base de datos, como se puede observar, y previamente ya me ingresé con las accesiones de nuestros genes. Entonces, como primer gen es el gen P23. Podemos visualizar aquí ya la accesión y para comprobarlo, acá nos menciona que es el gen P23. Como segundo gen que nosotros escogimos es el gen GP55. Podemos observar aquí ya la accesión. Como tercer gen, podemos observar la accesión. Este pertenece al gen GP4448. Podemos comprobarlo en la parte de aquí que nos menciona. Y finalizando, nuestro cuarto gen que escogimos es el gen GP33. Podemos observar el número de accesión y que en la parte de acá abajo nos menciona que es el gen GP33. A continuación voy a hacer la demostración en PubMed de los IDs de los artículos más relevantes del virus del cólera porcino. Bien, como nuestro primer artículo que nosotros escogimos, bueno, podemos observar previamente que ingresamos ya el ID en PubMed y que nos encontramos ya registrados, seguimos registrados. Entonces, el tema de este artículo se llama variabilidad genética y distribución del virus de la peste porcina clásica, en donde nos menciona que la peste porcina clásica es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos y jabalís en todo el mundo. Entonces, el agente causal de esta enfermedad es el virus de la peste porcina clásica que pertenece al género Pestivirus dentro de la familia Flaviridae. Bien, entonces, en el nivel del genoma de este virus se puede dividir 3 genotipos con 3 o 4 subgenotipos. Estos genotipos pueden asignarse a distintas regiones geográficas. El conocimiento sobre la diversidad y distribución del cólera porcino es importante para comprender la dinámica y la evolución de la enfermedad y, por lo tanto, puede ayudar a diseñar estrategias de control optimizadas. Nuestro segundo artículo científico, podemos observar que ya ingresamos previamente con el ID. Y el tema que nos pareció importante es proteínas estructurales del virus del cólera porcino expresadas por el virus de la vacuna. Caracterización adicional e inducción de inmunidad protectora. Entonces aquí nos menciona que se insertó un fragmento de ADN complementario que cubre la región genómica que codifica las proteínas estructurales del virus del cólera porcino en el gen TK del virus Vaccinia. Entonces, los estudios de esta expresión con el virus Vaccinia recombinantes del virus del cólera condujeron a la identificación de proteínas específicas del virus del cólera porcino. Entonces, prácticamente el sistema del virus Vaccinia les permitió identificar, además de heterodímeros, un homodímero unido por disulfuro del virus del cólera porcino por el gen GP55. Entonces, este virus Vaccinia con el virus
del cólera porcino recombinante expresa las 4 proteínas estructurales y esto indujo anticuerpos neutralizantes en ratones y cerdos. Esto, después de la inmunización de los cerdos con este virus recombinante, se logró la protección completa contra un desafío letal con el virus del cólera porcino. Como nuestro tercer artículo científico, podemos observar aquí el ID. Nos pareció importante este tema de características genéticas de la cepa de la vacuna KC del virus del cólera porcino, mediante un análisis comparativo de la secuencia primaria de los genes de la glicoproteína de superficie E, E1 y E2. Entonces, aquí se analiza la estructura primaria de un fragmento genómico de la cepa CS, esta atenuada del virus del cólera porcina, que codifica las 3 glucoproteínas de la superficie del virus, que es la E, E1 y E2. Entonces, aquí se analizó las secuencias de los nucleótidos y la homología entre la cepa CS y otras 10 cepas del virus del cólera porcino demostró un 84.9 y un 24.6% y un 87.2 al 94.6% en el gen E, un 84.6 y un 96.9 en el gen E1 y un 83.3 y un 94.3 en el gen E. Entonces, este análisis que se realizó por computadora se demostró relaciones filogénicas entre estas cepas y otras cepas del virus del cólera porcino y las áreas de posibles diferencias antigénicas entre la cepa CS y otras cepas del virus del cólera porcino. Entonces, estos datos prácticamente indican que la cepa CS, utilizada como vacuna viva, protege contra el virus del cólera porcina, que contiene posiciones únicas de nucleótidos y aminoácidos. Como nuestro cuarto artículo científico que nos pareció interesante, y podemos observar aquí el ID, es en la planta producción de 2 péptidos del virus de la peste porcina clásica, E2, glicoproteína fusionada con la proteína de la cubierta del virus de la papa X. Entonces aquí prácticamente se pretende realizar una vacuna a base de plantas contra el virus del cólera porcino. Esto ya que sería ventajoso, ya que los órganos de las plantas pueden distribuirse sin la necesidad de tratamientos particulares como la refrigeración y por lo tanto grandes áreas pobladas por animales salvajes podrían cubrirse fácilmente. Entonces, también demostraron que los péptidos E2 pueden expresarse en la planta mediante el uso de un vector PBX modificado. Esto en sí sería algo prometedor para diseñar estrategias para la contención de enfermedades en áreas habitadas por jabalíes. Finalmente, vamos a hacer la demostración en Entres con las accesiones de los genes que escogimos. Entonces, como primer gen que voy a hacer la demostración es el gen P23. A continuación voy a ingresar el número de acceso de este gen. Como podemos observar, aquí ya nos refleja el gen del virus del cólera porcino. Podemos observar en la base de datos, en la parte de literatura, en PubMed Central, que hay un resultado. Igual en proteínas, hay un grupo de proteínas idénticas, también hay un resultado, y en genomas hay un resultado en nucleótidos. Voy a proceder con el siguiente accesión, que es del gen GP55. En donde podemos observar
que nos refleja que es este gen, GP55. Y en la base de datos tenemos dos resultados, tanto en proteínas como en genomas. Voy a proceder con el siguiente, que es el gen GP4448, con el número de accesión. Como podemos observar, nos registra el gen y podemos observar dos resultados en la base de datos, tanto en proteínas como en genomas. Finalizando con el gen GP33 con su número de accesión. Podemos observar, nos refleja el gen buscado y que hay dos resultados en la base de datos, tanto en proteínas como en genomas. Esto sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.